Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, como constitucionalista, ¿cuál sería la expresión que usarías para definir lo que ha pasado con el Tribunal y la Asamblea Nacional? ¿Cuál es tu expresión para definirlo? Bueno, las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de esta semana lo que muestran es un descalabro institucional del país en este momento. Y en buena parte por eso es la expresión que para nosotros es inaudita, sin precedentes dentro de estos últimos 18 años, de la Fiscal General de la República, en primer lugar, rindiendo cuenta su informe anual no ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es donde tuvo que haberlo hecho, ya que la Sala Constitucional suplantó a la Asamblea Nacional. El informe se debía presentar ante la Asamblea, pero si se desconoce la Asamblea y el Tribunal se suplanta, debía hacerlo ante el Tribunal. Hoy la fiscal presenta su informe en su propia sede. Y segundo, está hablando no solo en nombre personal, sino en nombre del equipo y de todos los funcionarios, lo menciona ella misma, de más de 10.000 funcionarios y fiscales de toda la República, haciendo un énfasis claro de que hay una ruptura del hilo constitucional. Esto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. Recordemos que en el país la separación de poderes no existe y esto es un solo bloque político. Hay una ruptura, un resquebrajamiento del polo de gobierno en todas las instancias de poder y sin duda va a generar de qué hablar y puede traer consecuencias en el plano inmediato en el país. Indudablemente, tal como lo dices, Pedro Alfonso, este es el gran asunto esta mañana, el hecho de que la fiscal general haya expresado las cosas de esta manera. Hablar de una ruptura de orden constitucional viniendo de la fiscal es importantísimo. ¿Esto qué tipo de efectos puede causar? Expansivos, supongo, en los otros espacios de poder dentro de la propia, te pregunto, dentro de la propia Asamblea Nacional, donde si bien hay una mayoría opositora, están legisladores oficialistas, digámoslo así. ¿Piensas que esta declaración de la fiscal puede tener efectos expansivos incluso dentro de los propios legisladores, incluso en otros poderes de los 5 que hay en Venezuela? Yo creo que sí, y creo que además es lo saludable, es lo natural que ocurra. Desde el punto de vista jurídico, esta declaración de la fiscal es muy importante porque recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia ha eliminado la inmunidad parlamentaria, es decir, que cualquier diputado puede ser juzgado sin el permiso del cuerpo parlamentario, pero el detalle está en que para un diputado ser juzgado debe ser acusado por un fiscal del Ministerio Público. Y el Ministerio Público hoy está tomando una actitud más bien activa en pro de la democracia y en contra de esta sentencia, con lo cual en este conflicto de poderes se está incorporando el Ministerio Público. En este momento hay diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes al polo patriótico que tienen voces disidentes con respecto al tema de la inmunidad parlamentaria. Es decir, obviamente un gobierno que está en 15% de popularidad y que está asumiendo posturas radicales y que el horizonte se le está acortando inclusive con la presión internacional, dentro de ese monolítico poder que ha mostrado mucha fuerza en los últimos años, hoy empieza a quebrarse y quizás cualquier huequito, cualquier rendija hace que mucho más personas o funcionarios aprovechen la oportunidad de salir en un barco que parece a todas vistas que se está hundiendo. Buen punto. Aquí podríamos estar observando a alguien de sálvese el que pueda. Pues pareciera el escenario, no pudiéramos adelantarnos, pero esta declaración de la fiscal, que como repito es uno de los altos cargos, es el garante de la legalidad en el país, es decir, es un funcionario muy importante. Si esto está ocurriendo con la fiscal, pudiéramos estar en el escenario de que varios funcionarios, no solo a nivel nacional, sino estatal y municipal, pudieran estar también saliendo. Es decir, la moral política del bloque de gobierno en este momento está sufriendo y vamos a ver cuál sería la reacción del gobierno en estos momentos, si es más bien acelerar en el radicalismo o moderarse. Creo que el gobierno debe estar examinando muy bien en estos momentos qué acciones tomar, porque es decir, la presión política nacional e internacional está haciendo bastante daño a la estructura política gubernamental. Indudablemente la serie de expresiones internacionales de todo tipo es muy importante, pero creo que no se compara
pienso, Pedro, con lo que significa la declaración de la fiscal. Esta sola declaración de la fiscal puede ser más poderosa e influyente en un contexto interno que el conjunto de declaraciones internacionales, tal vez. Sí, yo creo que desde el punto de vista político el tema de la fiscal importa mucho. Sin embargo, nosotros tenemos un diseño político y constitucional muy complejo que hace que el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional se convierta prácticamente en un suprapoder, donde ninguno de los otros, incluyendo la fiscal general, no pudieran o no tienen la misma capacidad de lucha institucional frente a la sala constitucional, porque se ha convertido en la última y máxima intérprete de la Constitución, que la terminan además reescribiendo. Entonces, por eso el tema de la Carta Democrática y la presión internacional que conduzca a un proceso efectivo de salida política del país a través de una solución constitucional y además dialogada, de acuerdo, es sumamente importante. Hacen falta los dos instrumentos, la presión nacional y la presión internacional son importantísimas. Inclusive, me atrevo a decir que la posición de la fiscal en buena parte viene dada también por el escenario internacional, es decir, son dos instrumentos que van de la mano. Uh-huh. Pedro Alfonso del Pino, tú como abogado constitucionalista, bueno, nos estás diciendo algo interesante, muy importante. Te estoy entendiendo entonces que desde el propio diseño institucional de la Constitución venezolana hay problemas con el tema de la separación y autonomía de poderes, porque si uno de los 5 es un suprapoder en el diseño constitucional, pues ahí empieza la historia. Pues sí, la Constitución tiene un error de diseño, que es haber creado un tribunal constitucional dentro de una Corte Suprema de Justicia, y con el tiempo esta sala constitucional, y esto sí de manera inconstitucional, pero con algún pie o alguna pista de despegue que le dio la Constitución, esta sala terminó comiéndose al resto del Tribunal Supremo de Justicia y se han convertido en efectivamente lo que son en el país desde hace varios años, que es una sala que termina reinterpretando y de manera inconstitucional reescribe la Constitución. Entonces, en Venezuela, desde el punto de vista fáctico, práctico, usted puede leer algo que está en la Constitución, pero cuando va al Tribunal Supremo, la Sala Constitucional dice otra cosa, que es lo que efectivamente en la práctica es válido. Por ejemplo, en este momento estaría el gran debate porque la Fiscalía General de la República tiene otra interpretación de la Constitución sobre lo que es la inmunidad y sobre lo que es la autonomía del Poder Legislativo frente a las dos sentencias que surgieron esta semana de la Sala Constitucional, lo cual plantea un conflicto que no resuelve la Constitución en el plano inmediato. Es decir, ¿qué puede ocurrir ahora a partir de la incorporación del Ministerio Público en este disenso sobre la interpretación constitucional? Va a dar de qué hablar en las próximas horas y días. Sin la menor duda. Pedro Alfonso del Pino, abogado constitucionalista, me gustaría presentar junto contigo este audio precisamente de la fiscal de la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, porque bueno, es el momento en donde ella está hablando en estos términos y es justamente lo que ha permitido escucharte a ti, escuchar al vicepresidente de la Asamblea que nos dio la noticia de que estaba ocurriendo esta declaración. Este es el momento donde la doctora Ortega Díaz, fiscal general de la Nación, está hablando de este orden constitucional roto en Venezuela. Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Pues es fuertísimo que lo diga ella. Ese es el tema, Pedro Alfonso. Sí, sin duda, la declaración de la fiscal es muy importante en este momento en el contexto político y jurídico del país, y al hablar de manera muy contundente y sin titubeos de la ruptura del hilo constitucional.
Ella agrega también, hay que decirlo, en este mensaje, en este discurso, en esto que fue su informe, como tú lo dices, que nos habla del tipo de cosas que están pasando en Venezuela, un informe que no presentó ante la Asamblea precisamente por este momento, sino que lo presenta ante sí misma, ante el propio tribunal, ante la propia fiscalía, digámoslo así. También hizo un llamado, digámoslo así, a respetar la pluralidad, los ejes principales de la democracia. Hay en la expresión de la fiscal, desde luego, una definición clarísima de una ruptura de orden constitucional, pero también está, diríamos en México, el remedio y el trapito. Conduzcamos el tema por las vías democráticas. ¿Es posible eso, Pedro Alfonso del Pino, en este momento? Bueno, en este momento lo que está pidiendo la oposición es que se fije un cronograma electoral, porque nosotros tenemos una elección en mora, que es la elección de 23 gobernadores y 23 consejos legislativos, que tuvieron que haberse hecho en diciembre del año pasado. Y la segunda petición de la oposición es que se respete la autonomía, las competencias y funciones de la Asamblea Nacional. Es decir, son cosas extremadamente sencillas que están en la Constitución y que hay que cumplir y que el gobierno se niega sistemáticamente. Yo creo que para el gobierno sería muy fácil permitir y abrir el camino a estas dos peticiones, que además ayudarían a resolver o a encaminarnos a resolver el gran problema del país, que es un problema económico y social tremendo que ha generado una pobreza brutal en los últimos 2 años. Ahora, esto depende especialmente, me atrevo a decir, casi que exclusivamente del gobierno nacional. Si el Poder Ejecutivo Nacional no accede a la presión y a las peticiones que se van sumando, como la de la fiscal, el escenario o el futuro del país termina siendo descrito con una sola palabra, que es incertidumbre. Es decir, es difícil saber qué puede suceder en Venezuela en las próximas 12 horas, 24 horas, en la semana siguiente. Es difícil si el gobierno nacional mantiene la actitud de radicalismo. No, bueno, sí, creo que sea un tema de horas, Pedro Alfonso del Pino, que estamos viviendo. ¿Esperaríamos un pronunciamiento del presidente Maduro? ¿Está programada alguna declaración de él o es inesperado lo que pueda ocurrir? En este momento no tenemos información. Lo que está ocurriendo en varias ciudades del país, en la ciudad capital, son varias protestas, varias avenidas de la ciudad frente a organismos públicos que han sido reprimidas, los estudiantes que han protestado frente a algunas instancias públicas han sido reprimidos, periodistas han sido agredidos, golpeados, algunos han sido detenidos. Es decir, lo que está ocurriendo en este momento son protestas, pero no tenemos, o yo no tengo información de alocuciones presidenciales o mensajes, no tenemos. Es decir, hay una evaluación de 2 escenarios, este escenario nacional con este discurso de la fiscal y el escenario internacional con la convocatoria de nuevo del Consejo Permanente de la OEA. Es decir, son 2 escenarios que hay que ir evaluando permanentemente porque los 2 influyen en lo que pueda ocurrir. Absolutamente. Y vamos a ver en estas próximas horas, efectivamente, si lo que hoy vimos de la fiscal, de la primera funcionaria venezolana de alto nivel que señala críticamente las decisiones del Tribunal Superior de Justicia como una ruptura del orden constitucional, si se convierte en una declaración en solitario o será la primera de varias expresiones públicas de figuras relacionadas con el poder actualmente en Venezuela. Pues eso es el gran asunto, si se va a mantener en bloque, digamos, la estructura de poder que no tiene separación clara con el Ejecutivo, o empiezan a ocurrir más cosas como las de Luisa Ortega esta mañana. Esa es una de las grandes preguntas que dejamos aquí y me despido, Pedro Alfonso del Pino, preguntándote también sobre algo que le pregunté al vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara. El ejército en estos tiempos de crisis para un país como Venezuela es un factor fundamental. ¿Hay noticia, Pedro Alfonso, de qué cosa pudiera estar ocurriendo dentro del propio ejército venezolano con una situación de este calibre? No, en este momento, si existiera algo, lo desconozco. Pero lo que sí debemos tener claro, y nuestra Constitución lo plantea, es que la Fuerza Armada Nacional es la garante de la soberanía. Y la soberanía no solo debe ser entendida como la soberanía territorial, sino la soberanía popular. ¿Qué está ocurriendo allá adentro? ¿Qué discusión se está dando? ¿Cuál es el rol? Lo desconozco completamente, pero espero que sea apegado
a la Constitución y a los métodos más democráticos de acompañamiento al país. Ni más ni menos. Pedro Alfonso del Pino, te aprecio muchísimo que nos hayas permitido escucharte esta mañana como abogado constitucionalista de la Universidad Central de Venezuela, como analista y como venezolano. Si no tienes inconveniente, nos mantenemos en comunicación. Gracias por estar aquí esta mañana. Excelente, muchas gracias a ti. Gracias, Pedro Alfonso.